Un hombre abandonó a su esposa y a su hija, y solo dejó una nota. Un padre que prometió protegerlas, un esposo que juró amor eterno, desapareció en una madrugada fría, dejando tras de sí un pedazo de papel que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de compartir este relato de dolor y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La pequeña Lucía, de apenas 7 años, despertó aquella mañana con la sonrisa de quien espera el abrazo de su padre antes de ir a la escuela. Bajó corriendo las escaleras de la humilde casa que compartían y encontró a su madre, Mariana, de rodillas en la cocina, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos. Sobre la mesa, un sobre blanco abierto. Dentro, un papel arrugado con unas pocas palabras escritas con prisa: lo siento. No puedo más. La injusticia fue brutal. No hubo explicaciones, no hubo despedida. Un hombre había decidido desaparecer sin mirar atrás, dejando a una mujer sin compañero y a una niña sin padre. La vecina del frente, al escuchar los sollozos, entró sin tocar y encontró a Mariana paralizada, abrazando el sobre como si aún guardara el calor de aquel que las había abandonado. Lucía, confundida, preguntó con voz inocente: «Mamá, ¿por qué papá no está desayunando con nosotras?». Mariana, incapaz de responder de inmediato, cerró los ojos. El silencio pesó más que cualquier palabra. Afuera, los primeros rayos de sol iluminaban la calle polvorienta, pero dentro de aquella casa solo reinaba la sombra del abandono. El misterio era evidente: ¿qué podía empujar a un padre a desaparecer de esa manera? ¿Por qué huir y no dar explicaciones? La nota no hablaba de trabajo, ni de deudas, ni siquiera de amor perdido. Solo un no puedo más. Esa misma mañana, mientras Mariana intentaba recomponerse, un automóvil negro se detuvo frente a la casa. De él descendió un hombre elegante, con traje caro y expresión fría. No era un vecino, tampoco un amigo. Golpeó la puerta con firmeza. «Busco a Mariana Torres», dijo con voz grave. «Tengo un mensaje para usted». La respiración de Mariana se cortó. Lucía, tomada de la mano de su madre, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era ese extraño, y qué sabía sobre la desaparición de su padre? El hombre de traje negro permanecía firme en el umbral, sin moverse un centímetro, como si supiera que Mariana no tenía otra opción más que escucharlo. Su porte no era el de un mensajero cualquiera, tenía la seguridad de alguien acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Mariana tragó saliva, tomó a Lucía en brazos y respondió con voz temblorosa: «Soy yo, ¿quién lo envía?». El desconocido mostró una carpeta de cuero. Dentro había documentos perfectamente ordenados y un sobresellado con cera roja, algo que parecía sacado de otra época. «Su esposo me pidió que le entregara esto, en caso de que él desapareciera». El corazón de Mariana se detuvo. La nota encontrada en la mesa era apenas un rastro. ¿Había previsto todo? ¿Se trataba de una huida planificada? Lucía, aferrándose al cuello de su madre, preguntó con inocencia: ¿Papá dejó otro mensaje? El hombre no contestó a la niña. Solo extendió el sobre y clavó la mirada en Mariana, como si intentara medir su reacción. En sus ojos había algo inquietante, no compasión, sino una especie de cálculo frío. Mariana dudó en abrirlo. Sus manos sudaban, pero la presión del silencio era insoportable. Rompió el sello con un tirón. Dentro había apenas una hoja escrita con la misma caligrafía apurada. «Confía en ellos. Sé fuerte. La verdad saldrá a la luz». El desconcierto fue aún mayor. ¿En quién debía confiar? ¿Qué verdad? Aquellas palabras no aclaraban nada, solo añadían misterio. ¿Dónde está mi esposo?, exigió Mariana con un hilo de voz. El hombre cerró la carpeta con brusquedad y dijo: «Lo único que puedo decirle es que ya no es el mismo hombre que usted conoció. Hay fuerzas más grandes detrás de su desaparición». Mariana dio un paso atrás, abrazando a Lucía con fuerza. «¿Qué quiere de nosotras?». El visitante sonrió, pero no fue una sonrisa amable, sino calculada. «No lo quiere saber, aún. Pero llegará el momento en que la buscarán, señora Torres. Y cuando ese día llegue, tendrá que decidir entre proteger a su hija o descubrir la verdad». Las palabras quedaron suspendidas como un presagio. El hombre se retiró sin mirar atrás, dejando el eco de sus pasos en la calle desierta.
Mariana cayó de rodillas, abrazando a Lucía, mientras el sobre se deslizaba de su mano. Afuera, el auto negro arrancaba lentamente, alejándose. Lo que ninguna de las dos sabía era que alguien, oculto entre las sombras, observaba la escena con atención. Esa noche, Mariana no pudo pegar los ojos. El silencio de la casa se mezclaba con el recuerdo de aquellas frases en la carta: confía en ellos. Sé fuerte. La verdad saldrá a la luz. Cada palabra era un laberinto sin salida. Lucía dormía profundamente, abrazada a su osito de peluche, ajena al torbellino que consumía a su madre. Mariana repasaba una y otra vez los últimos días con su esposo. ¿Hubo señales? ¿Algún gesto extraño? Recordó que en la última semana él recibía llamadas misteriosas que colgaba en cuanto ella entraba en la habitación. También recordaba sus paseos nocturnos, bajo la excusa de necesito aire. El amanecer llegó con un golpe seco en la ventana. Mariana se asustó, creyendo que era un ladrón. Pero al mirar descubrió un sobre deslizado bajo la puerta. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una foto. Era su esposo, de pie, frente a un edificio lujoso de la ciudad, junto a un hombre mayor que vestía un traje impecable. El reverso de la foto estaba marcado con una fecha y una hora. Mariana sintió un escalofrío. ¿Era una cita? ¿Una advertencia? El reloj de la cocina marcaba las 8:30 de la mañana y la hora anotada era 10. El miedo la paralizó. ¿Debía ir? ¿O era una trampa? Mientras dudaba, escuchó un ruido extraño en el patio trasero. El sonido metálico de una reja forzada. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y alcanzó a ver una sombra moviéndose. La respiración se le entrecortó. Aferró a Lucía y la llevó a su habitación, cerrando la puerta con seguro. Pero el ruido aumentaba, alguien estaba entrando en la casa. Un crujido final, y la voz de un desconocido retumbó en la oscuridad. Sabemos que él estuvo aquí. Entréganos lo que dejó. Mariana abrazó a su hija con todas sus fuerzas, conteniendo el llanto. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué buscaban con tanto desespero en una familia que lo había perdido todo? Los golpes en la puerta trasera se hicieron más violentos, como si aquellos hombres no tuvieran intención de esperar ni un segundo más. Mariana respiraba agitadamente, cubriendo con su mano la boca de Lucía para que no soltara un gemido que las delatara. «Mamá, tengo miedo», susurró la niña, con lágrimas silenciosas en las mejillas. Mariana se inclinó y le dijo al oído: «No hagas ruido, mi amor. Pase lo que pase, quédate conmigo». Un estruendo sacudió la casa. La cerradura se dio y la madera crujió bajo la fuerza de una patada. Dos sombras se adentraron en el interior, moviéndose con rapidez. Se escucharon pasos pesados recorriendo el pasillo y el ruido metálico de armas ocultas bajo sus abrigos. Mariana contuvo el aliento. Su instinto maternal era huir, pero no había salida. La ventana del cuarto estaba demasiado alta y la puerta principal bloqueada. Solo quedaba resistir. De pronto, uno de los hombres gritó desde la sala: «Revísenlo todo. El papel tiene que estar aquí». El otro respondió con tono impaciente: «El jefe dijo que no podíamos volver con las manos vacías». Las palabras hicieron que Mariana se estremeciera. ¿El jefe? ¿Quién podía estar detrás de todo eso? Ella recordó la foto hallada en el sobre, su esposo junto a un hombre mayor, poderoso, con aspecto de magnate. ¿Era él ese jefe? ¿Qué tenía que ver su marido con esos hombres? El sonido de cajones siendo abiertos y muebles movidos llenaba la casa. Mariana sabía que, tarde o temprano, revisarían la habitación donde se escondía. Con el corazón desbocado, miró alrededor buscando algo con lo que defenderse. Solo encontró un crucifijo de madera colgado en la pared. Lo arrancó con fuerza, sujetándolo como si fuera un arma. Los pasos se acercaban. Una sombra oscura se proyectó bajo la puerta. De repente, alguien golpeó con furia. «Sabemos que están ahí dentro. Salgan ahora o lo lamentarán». Lucía rompió en un sollozo contenido, y Mariana, apretándola contra su pecho, sintió que todo podía derrumbarse en ese instante. Pero justo cuando la puerta parecía ceder bajo la presión, una sirena policial resonó a lo lejos, cortando el aire con su eco ensordecedor. Los hombres se detuvieron.
Un murmullo entre ellos y el sonido apresurado de pasos hacia la salida dejaron claro que no pensaban quedarse. Mariana, aún temblando, abrió apenas la puerta para verlos huir por el patio trasero. Sin embargo, uno de ellos dejó caer sin querer una carpeta al suelo, que se quedó allí, abandonada, frente a sus ojos. Con manos temblorosas, Mariana se acercó y recogió el misterioso objeto. Lo abrió, y lo que encontró dentro la dejó sin aliento. La carpeta estaba húmeda por el rocío de la madrugada y sucia de polvo, como si hubiera pasado por muchas manos antes de terminar en el suelo de aquella casa. Mariana la sujetó con cuidado, temiendo que al abrirla descubriría algo que no estaba preparada para ver. Lucía, aún con los ojos llorosos, preguntó: «Mamá, ¿qué es eso?». Mariana acarició el cabello de su hija y, tratando de sonar firme, respondió: «Tal vez sea la respuesta que buscamos». Con un suspiro, desató las correas de cuero. Dentro encontró documentos oficiales, sellados con emblemas de una empresa que jamás había escuchado, Corporación Mantler. Cada hoja hablaba de transacciones millonarias, cuentas en el extranjero y contratos firmados con iniciales que le resultaban demasiado familiares. Entre las páginas, un sobre más pequeño cayó al suelo. Mariana lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. Era una fotografía en blanco y negro, mostraba a su esposo, pero no era el hombre tierno que ella conocía. Vestía traje caro, estrechaba la mano de un anciano poderoso, y sonreía con una frialdad que le heló la sangre. Detrás de la foto, escrito a mano, había una sola palabra: testigo. El corazón de Mariana se detuvo. ¿Testigo de qué? ¿Acaso su esposo había presenciado algo que no debía? ¿O era él mismo parte de algo oscuro? Los pensamientos se arremolinaban cuando la sirena que había espantado a los intrusos se apagó en la distancia. La calle volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero Mariana sabía que aquello era solo el inicio. Lucía, con voz temblorosa, rompió el silencio. «Mamá, ¿papá es malo?». La pregunta se clavó como un cuchillo en el alma de Mariana. No tenía respuesta. No aún. Pero en su interior supo que el camino para descubrir la verdad sería doloroso y peligroso. De pronto, un nuevo sonido la hizo estremecerse. El timbre de la puerta principal resonó con insistencia. Mariana escondió la carpeta bajo el colchón y se acercó con cautela. Por la mirilla, distinguió una figura inesperada, era la misma vecina que esa mañana había acudido al escuchar sus llantos. Pero había algo extraño en ella, llevaba en la mano un sobre idéntico al que Mariana había encontrado en su mesa al amanecer. «Mariana, tenemos que hablar», dijo la vecina con voz urgente, mirando a todos lados como si alguien pudiera estar siguiéndola. El miedo se transformó en desconcierto. ¿Qué tenía que ver la vecina con todo aquello? ¿Por qué también tenía un sobre con el mismo sello misterioso? Mariana abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el rostro agitado de su vecina doña Elvira, una mujer de mediana edad que siempre había sido amable con Lucía y que parecía inofensiva. Sin embargo, esa noche su expresión era completamente distinta, sudor en la frente, respiración entrecortada y un nerviosismo que la hacía mirar hacia la calle una y otra vez. «Mariana, por favor, déjame entrar», suplicó con voz entrecortada. «No tenemos mucho tiempo». El instinto de Mariana le decía que no debía confiar en nadie, pero algo en los ojos de Elvira mostraba más miedo que engaño. Dudó unos segundos y finalmente le abrió la puerta. Elvira entró de golpe y cerró con llave. En sus manos sostenía un sobre idéntico al que Mariana había recibido aquella mañana, mismo sello de cera roja, mismas iniciales grabadas. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Mariana con el corazón latiendo con fuerza. Elvira tragó saliva y miró hacia Lucía, que observaba en silencio. No delante de la niña. «Esto es demasiado peligroso». Mariana no cedió. Su voz, firme aunque temblorosa, respondió: «Ella tiene derecho a saber. Ese hombre la abandonó, y no pienso seguir callando». Elvira bajó la mirada, como si cargara un peso enorme. Luego extendió el sobre. «Lo dejaron en mi puerta hace 2 días. No quise abrirlo hasta ahora. Creí que era una broma, pero después de ver el coche negro frente a tu casa, supe que estaba relacionado». Mariana abrió el sobre con cuidado. Dentro encontró una carta escrita con la misma caligrafía apurada de su esposo.
Si lees esto, significa que ya no estoy. No confíes en nadie, excepto en Elvira. Ella conoce la verdad que yo no puedo decirte. Protégete. Protégela a ella. Las palabras golpearon como un rayo. Su esposo había mencionado a la vecina, ¿desde cuándo estaban conectados? Mariana levantó la mirada, incrédula. ¿Qué significa esto? ¿Qué sabe usted? Elvira respiró hondo y su voz se quebró. Tu esposo, no es quien crees. No trabajaba solo como contable en aquella empresa. Él estaba implicado en algo mucho más grande, algo que involucra secretos que podrían costarnos la vida a todos. Mariana dio un paso atrás, sintiendo que el mundo se le derrumbaba. Su esposo había dejado de ser una víctima para convertirse en un enigma. Elvira, con lágrimas contenidas, añadió. Si lo descubrimos juntas, aún hay esperanza. Pero tienes que decidir si quieres saber la verdad o seguir viviendo en la mentira. En ese instante, un ruido seco en la ventana interrumpió la conversación. El vidrio se astilló lentamente, como si alguien desde afuera estuviera intentando entrar de nuevo. El chasquido del vidrio recorrió la sala como un eco de muerte. Mariana reaccionó de inmediato, tomó a Lucía en brazos y retrocedió hasta la cocina. Doña Elvira se quedó petrificada, apretando entre sus dedos el sobre como si fuera un salvavidas. Un segundo crujido, más fuerte, confirmó que alguien estaba forzando la ventana. Mariana se armó de valor y gritó. ¿Quién está ahí? La respuesta fue un silencio que helaba la sangre, hasta que un destello metálico atravesó la rendija, la hoja de un cuchillo reflejando la luz de la calle. Lucía rompió en llanto y Mariana la cubrió con su cuerpo, desesperada. Elvira, temblando, sacó de su bolso algo inesperado, un pequeño revólver oxidado. No me mires así, Mariana, dijo con voz trémula. Este barrio nunca fue seguro. El arma en sus manos no inspiraba confianza, parecía más peligrosa para quien la sostenía que para el enemigo. Sin embargo, la sola visión sirvió de advertencia, los pasos afuera se detuvieron. Luego, un murmullo casi inaudible. No estás sola, volvamos luego. El sonido de botas alejándose sobre el empedrado trajo un respiro fugaz. Pero Mariana sabía que era cuestión de tiempo antes de que regresaran. Lucía, entre sollozos, preguntó. «Mamá, ¿nos van a lastimar?» Mariana la abrazó con fuerza. «No, mi amor. Nadie te hará daño mientras yo esté aquí». Elvira guardó el revólver, con las manos sudorosas. Entonces, como si hubiera tomado una decisión difícil, habló rápido. «Mira, Mariana, ya no hay marcha atrás. Tu esposo trabajaba para la corporación Mantler. Esa empresa mueve dinero sucio disfrazado de inversiones. Él descubrió documentos que podían hundirlos y se convirtió en un testigo incómodo». Las palabras resonaron como un trueno. Mariana se quedó sin aliento. «¿Quieres decir, que lo obligaron a huir?» Elvira asintió con pesar. «O lo desaparecieron, y nos dejaron los fragmentos de su historia para arrastrarnos con él». El silencio cayó como un telón. Mariana sintió que cada pared de la casa se volvía hostil, como si estuvieran rodeadas de enemigos invisibles. Entonces, un sonido inesperado rompió la quietud, el timbre del teléfono fijo, que llevaba meses sin sonar. Mariana lo miró aterrada. Elvira palideció. Lucía escondió el rostro en el pecho de su madre. El teléfono seguía repiqueteando, insistente, como si al otro lado alguien no pensara colgar hasta ser escuchado. ¿Quién llamaba a esa hora? ¿Y cómo sabía que encontraría a Mariana en casa después de todo lo ocurrido? El teléfono seguía sonando, cada timbrazo más intenso que el anterior, como si quisiera atravesar las paredes y obligarlas a contestar. Mariana extendió la mano con cautela, pero Elvira la detuvo. «Espera», dijo en un susurro urgente. «Podría ser una trampa». «¿Y si es él?», replicó Mariana con un hilo de voz. El silencio en la sala fue absoluto. Solo el repiqueteo metálico del aparato llenaba el aire. Finalmente, Mariana tomó valor y levantó el auricular. «¿Hola?», susurró, con la garganta seca. Al otro lado no hubo respuesta inmediata, solo una respiración pesada. Luego, una voz masculina, grave y entrecortada. «Mariana, escucha con atención. No tengo mucho tiempo.
El corazón de ella dio un vuelco. ¿Eres tú? ¿Dónde estás? La voz, con un tono familiar y doloroso, respondió. Soy yo, pero no puedo decirte dónde. Están vigilando todo. Solo quiero que cuides de Lucía. No confíes en nadie, ni siquiera en los que se dicen tus amigos. Mariana miró de reojo a Elvira, que observaba la escena con gesto tenso, como si también intentara descifrar si aquella voz era real o un engaño. ¿Por qué nos dejaste?, preguntó Mariana, con lágrimas asomando. ¿Por qué solo una nota? Un silencio denso atravesó la línea, seguido de un suspiro. Fue la única manera de mantenerlas con vida. Ellos, lo saben todo. Si me quedaba, las arrastraba a la destrucción. La voz bajó aún más, casi un murmullo. Busca en el sobre que dejó Elvira. Allí está la clave, la dirección donde todo comenzó. Elvira abrió los ojos de par en par, sorprendida. Mariana, desconcertada, quiso preguntar más, pero en ese instante un estruendo interrumpió la llamada, gritos lejanos, pasos acelerados y un golpe seco, como si alguien hubiera derribado la puerta donde aquel hombre hablaba. La línea se cortó de golpe. No, gritó Mariana, golpeando el auricular contra la mesa. Lucía comenzó a llorar de nuevo, mientras Elvira, pálida, buscaba con desesperación entre los papeles del sobre que traía consigo. Finalmente encontró una hoja arrugada, con una dirección escrita a mano, calle 19, edificio central, oficina 502. Mariana tomó el papel, sus dedos temblaban. Sabía que esa dirección no era casual. Tal vez era el único camino para hallar a su esposo, o para enfrentarse al poder que los estaba destruyendo. Pero entonces, un detalle estremecedor saltó a la vista. Debajo de la dirección, en letras rojas, alguien había escrito una advertencia brutal. No lleves a la niña. El papel temblaba en las manos de Mariana. Esa frase escrita en rojo, no lleves a la niña, ardía como fuego en su mente. Cada instinto maternal le decía que jamás se separaría de Lucía, pero la advertencia sonaba más a amenaza que a consejo. Elvira, con el rostro desencajado, susurró. Esto ya es demasiado peligroso, Mariana. Si vas allí, puede ser una trampa. Y si es cierto, entonces alguien quiere apartar a Lucía para usarla contra ti. Mariana apretó los dientes. No puedo quedarme sin hacer nada. Si hay una mínima posibilidad de que mi esposo esté vivo, debo encontrarlo. Lucía, que escuchaba desde un rincón, abrazando su osito, levantó la mirada. Mamá, yo no quiero que me deje sola. Las palabras de su hija la desgarraron. La idea de separarse era insoportable. Pero la realidad se imponía, aquel lugar podía ser un campo minado. Esa noche, Mariana no durmió. Pasó horas mirando el papel, el sobre, la foto de su esposo, intentando atar cabos. El amanecer llegó y con él la decisión. Iría a la dirección, aunque no sabía cómo ni con quién dejar a Lucía. Elvira, al verla decidida, dijo en voz baja. Si confías en mí, puedo cuidar de ella mientras vas. Pero debes prometerme que no harás ninguna locura. Mariana dudó. ¿Podía confiar realmente en la vecina? Su esposo la había mencionado en la carta, pero la advertencia de la voz en el teléfono retumbaba en su cabeza, no confíes en nadie. Con el corazón dividido, Mariana tomó una resolución momentánea, preparó una mochila pequeña con ropa de Lucía, algunos alimentos y la carpeta misteriosa. No dejaría todos los documentos en casa, si algo le pasaba, al menos quedaría una prueba con su hija. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Tenía una hora para llegar a esa dirección. El miedo era insoportable, pero la incertidumbre aún más. Cuando abrió la puerta, un sobre nuevo estaba en el suelo, perfectamente colocado como si alguien lo hubiera dejado segundos antes. Mariana lo recogió con el pulso acelerado. Dentro había solo una foto, era ella misma, tomada desde la ventana de su sala la noche anterior, mientras abrazaba a Lucía. En el reverso, un mensaje escrito a mano. Te estamos observando. No te atrevas a ir. Mariana apretó la foto entre sus dedos, sintiendo como el miedo se transformaba en un nudo de rabia en su garganta. Esa imagen, tomada tan de cerca, era una advertencia brutal. Alguien había estado vigilándolas dentro de su propia casa, burlándose de cada intento de protegerse.
Elvira se llevó la mano a la boca, horrorizada. Esto es demasiado, Mariana, ya no estamos hablando de simples amenazas. Están jugando con tu mente. Mariana respiró hondo, intentando no derrumbarse. No, Elvira. No es un juego. Ellos saben dónde estamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Y si creen que voy a quedarme de brazos cruzados, se equivocan. Lucía, abrazando a su osito, preguntó con inocencia. Mamá, ¿nos van a llevar? Mariana se arrodilló frente a ella, acariciándole el rostro. Jamás dejaré que eso pase, mi amor. Pero necesito que seas muy valiente. La decisión estaba tomada, iría al edificio central, oficina 502, sin importar las advertencias. Si no lo hacía, nunca sabría la verdad. Elvira trató de detenerla. Mariana, piénsalo. Esa carta decía que no llevaras a la niña. Si vas, hazlo sola. El dilema era insoportable. ¿Podía dejar a Lucía con alguien, cuando la fotografía demostraba que incluso dentro de casa no estaban seguras? ¿Y si Elvira estaba diciendo toda la verdad? ¿O si, en cambio, era parte de la trampa? El reloj avanzaba. Las agujas parecían empujarla hacia una decisión inevitable. Finalmente, Mariana tomó las llaves, guardó la foto y los documentos en su bolso, y se volvió hacia su hija. Lucía, quédate con Elvira un rato. Solo iré a buscar respuestas y regresaré pronto. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Prométeme que vas a volver, mamá. Mariana la abrazó con toda la fuerza de su corazón. Te lo prometo. Salió de la casa con pasos rápidos, sin mirar atrás, sabiendo que cada segundo contaba. La ciudad la esperaba con su bullicio indiferente, mientras ella cargaba un secreto que podía costarle la vida. Al llegar al edificio central, lo primero que notó fue la imponente fachada de cristal y el constante flujo de ejecutivos entrando y saliendo. Nadie habría sospechado que allí dentro se escondía un enigma mortal. Subió al ascensor, sola, y presionó el botón del 5º piso. El corazón le golpeaba el pecho con cada número que ascendía. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo silencioso la recibió. Avanzó hasta la oficina 502. La puerta estaba entornada, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Mariana empujó lentamente, y lo que vio dentro la dejó sin respiración. La puerta crujió al abrirse y el aire denso de la oficina 502 la envolvió de inmediato. Las cortinas estaban corridas, dejando entrar un rayo de luz que iluminaba partículas de polvo flotando en el ambiente. Todo parecía detenido en el tiempo. Un escritorio de madera maciza dominaba el centro, cubierto de carpetas abiertas, plumas estilográficas y ceniceros llenos de colillas aún recientes. En las paredes colgaban diplomas y retratos de empresarios de traje, hombres de mirada fría y sonrisas calculadas. Mariana dio un paso al frente, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Cada sonido, el crujido del piso, el zumbido lejano de un fluorescente, la hacía estremecer. Sobre el escritorio, entre papeles desordenados, encontró una libreta de cuero con las iniciales JM grabadas en dorado. Reconoció enseguida esas iniciales, Julien Moncler, el magnate al que había visto en la fotografía junto a su esposo. La abrió con cautela. En las páginas había registros minuciosos. Nombres, fechas, cifras millonarias, y al margen, una palabra repetida una y otra vez con tinta roja, testigos. Mariana pasó las hojas con desesperación hasta que algo la detuvo. En una lista de nombres, bajo el encabezado contactos a eliminar, estaba escrito claramente, Mariana Torres y Lucía Torres. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Sintió un mareo, un vértigo imposible de controlar. Su nombre y el de su hija no eran víctimas colaterales, eran objetivos marcados. De pronto, un ruido metálico la hizo girar. Una gaveta del escritorio estaba apenas abierta, mostrando el borde de una fotografía. Con manos temblorosas la sacó, era otra vez su esposo, pero esta vez estaba esposado, sentado en una silla, con un fondo de concreto húmedo como el de un sótano. Sus ojos, aunque cansados, parecían suplicar ayuda. Mariana apretó la foto contra su pecho. Él estaba vivo. O al menos lo había estado hasta hace poco. Un escalofrío recorrió su espalda. Sintió que no estaba sola. La puerta de la oficina, que había dejado entornada, ahora estaba cerrada,
y una silueta oscura se recortaba contra el cristal esmerilado. Una voz grave resonó desde el otro lado. «Sabía que vendrías, señora Torres». Mariana retrocedió instintivamente, apretando la foto de su esposo contra el pecho como si fuera un escudo. La silueta tras la puerta se movió lentamente, proyectando una sombra alargada sobre el suelo de la oficina. El pomo giró con un chirrido lento y, finalmente, la puerta se abrió. Allí estaba Julián Mantcler, impecable en su traje oscuro, con el porte de un hombre que nunca conoció la palabra derrota. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los de Mariana con la certeza de un cazador que ya tiene a su presa acorralada. «Sabía que tu curiosidad te traería hasta aquí», dijo con una sonrisa helada. «Lo que no sé es si tienes el valor de escuchar la verdad». Mariana, aunque aterrada, logró responder con voz firme. «Quiero saber dónde está mi esposo». Mantcler avanzó con calma, sin apartar la mirada. «Tu esposo fue un hombre ingenuo. Pensó que podía jugar en la mesa de los poderosos y salir ileso. Creyó que con sus pruebas podría derrumbar un imperio construido con décadas de secretos. Y tú, señora Torres, ahora formas parte de su error». Cada palabra le pesaba a Mariana como una sentencia. Recordó a Lucía, esperándola con miedo en casa, y el alma se le desgarró. Mantcler se inclinó sobre el escritorio, rozando con sus dedos la libreta de cuero. «Tienes en tus manos cosas que no entiendes. Esa libreta, esa fotografía, son piezas de un rompecabezas que no debiste tocar». Mariana apretó los puños. «Si piensa que voy a quedarme callada, se equivoca». La sonrisa de Mantcler se desdibujó, dejando ver el verdadero acero de su carácter. «Entonces prepárate, porque cuando un imperio siente que alguien lo amenaza, no destruye al enemigo, lo borra de la historia». Un silencio pesado llenó la oficina. Mariana sintió como el miedo se mezclaba con una furia que le daba fuerza. «Y antes de seguir con esta revelación que puede cambiarlo todo, cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías confiado en alguien como Elvira? Y si crees que Mariana debe luchar hasta el final por su hija, no olvides suscribirte para no perderte el desenlace de esta historia». De pronto, Mantcler levantó la mano y chasqueó los dedos. La puerta del fondo se abrió de golpe, y dos hombres corpulentos entraron, bloqueando cualquier salida. Mariana comprendió que estaba atrapada. Los dos hombres corpulentos cerraron la puerta tras ellos con un golpe seco. Mariana retrocedió hasta quedar pegada al escritorio, con la foto de su esposo aún en la mano. El aire se volvió irrespirable, 3 contra 1, sin escapatoria. Mantcler habló con calma, como si disfrutara del miedo ajeno. «No quiero ensuciarme las manos contigo. Entrégame lo que has tomado y quizá aún tengas la oportunidad de volver a casa con tu hija». Mariana lo miró a los ojos, intentando ocultar su temblor. «¿Y cree que voy a confiar en su palabra? Usted mismo escribió nuestros nombres en la lista de contactos a eliminar». La sorpresa en Mantcler duró apenas un segundo antes de convertirse en una sonrisa peligrosa. «Veo que eres más lista de lo que pensé». «Sí, estabas marcada, pero siempre hay margen de negociación». Uno de los hombres se acercó al escritorio y extendió la mano para arrebatarle los documentos. Mariana lo esquivó, sujetando con fuerza la libreta de cuero. El impulso de huir chocaba con el peso del miedo, pero algo en su interior le gritaba que no debía ceder. «No se la llevarán», dijo con voz quebrada, pero firme. «Si esta libreta es tan valiosa, es mi única garantía de que no me maten aquí mismo». Mantcler la observó en silencio, midiendo cada palabra, cada gesto. Finalmente asintió. «Tienes razón. Esa libreta te mantiene con vida, por ahora. Pero piénsalo bien, Mariana, los poderosos no negocian 2 veces». El ambiente se tensó hasta lo insoportable. Uno de los hombres la tomó del brazo con brusquedad. Ella forcejeó, pero era como intentar mover una montaña. Entonces, un ruido inesperado quebró la escena, un golpe seco en la ventana del pasillo, seguido de la alarma del edificio. Mantcler frunció el ceño. «Verifiquen qué ocurre». Los dos hombres salieron corriendo, dejando la puerta entreabierta. Mariana sintió como una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Mantcler se giró hacia ella, irritado por la interrupción. «No intentes nada estúpido». Pero en ese instante, una voz masculina resonó desde el pasillo. «Mariana, corre».
El corazón de ella dio un vuelco. Reconoció esa voz, aunque estaba entrecortada y débil, era su esposo. El mundo pareció detenerse al escuchar aquella voz. Mariana sintió que las piernas le flaqueaban, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Eres tú?, susurró, con lágrimas empañando sus ojos. Montclair palideció por primera vez. Su seguridad se resquebrajó en un segundo. «Cierren esa puerta ahora», gritó, pero ya era tarde. El marco se sacudió con violencia y apareció un hombre demacrado, con barba descuidada, los ojos hundidos por el cansancio, pero inconfundible. Era Raúl, su esposo, vivo, respirando, luchando por mantenerse en pie. «Mariana», exclamó con voz quebrada. Ella corrió hacia él sin pensarlo, pero Montclair se interpuso con un gesto feroz. «No des un paso más». Raúl, tambaleándose, levantó una carpeta atada con cinta. «Si me tocas, todo saldrá a la luz. Estas pruebas están listas para ser entregadas». Montclair lo miró con un odio visceral. «Siempre tan ingenuo, Raúl. ¿De verdad crees que un simple expediente puede derrumbar lo que construí durante décadas?» Raúl sonrió débilmente. «No es un expediente, es tu imperio entero hecho cenizas». Mariana lo miraba sin poder creer lo que veía. Quiso abrazarlo, pero comprendía que cada movimiento podía ser el detonante de un desastre. De pronto, el eco de pasos apresurados inundó el pasillo. No eran los hombres de Montclair. Eran voces diferentes, órdenes gritadas con autoridad. «Policía. Nadie se mueva». Montclair maldijo entre dientes. El sonido de botas y armas listas para disparar se acercaba como una tormenta inevitable. Raúl tomó la mano de Mariana con desesperación. «No tenemos mucho tiempo. Si nos atrapan aquí, seremos solo piezas sacrificadas». Ella lo miró, temblando. «¿Qué hacemos?». Raúl apretó su mano con fuerza. «Confía en mí esta vez. Sé por dónde escapar». Montclair dio un paso al frente, con una sonrisa torcida. «Vayan donde vayan, jamás podrán huir de mí». Las puertas del pasillo comenzaron a sacudirse bajo los golpes. La policía estaba a segundos de entrar. Y Mariana debía decidir si seguía a Raúl en una huida incierta o se entregaba esperando protección oficial. Las puertas del pasillo temblaban con cada embate. Los gritos de los agentes eran cada vez más claros. «Policía. Entréguense ahora mismo». Mariana sentía el corazón a punto de estallar. El brazo de Raúl la jalaba hacia la salida trasera de la oficina, mientras Montclair permanecía erguido, como un general que se niega a retroceder aún con el enemigo encima. «Confía en mí, Mariana», imploró Raúl, con los ojos encendidos de urgencia. «Si nos quedamos, Montclair manipulará todo y nos culparán a nosotros». Ella dudaba. ¿Y si era verdad? La corporación Montclair tenía tentáculos en todas partes, jueces, políticos, policías. ¿Y si entregarse significaba condenarse para siempre? Montclair habló con voz firme, como si aún controlara la situación. «Escúchalo bien, Mariana. Ese hombre no es el héroe que crees. Desapareció porque se vendió a mis enemigos. Y ahora quiere arrastrarte en su caída». Mariana lo miró con odio, recordando las noches de soledad, el llanto de Lucía, la nota fría que las había dejado destrozadas. «Puede que mi esposo me haya fallado», dijo con voz temblorosa, pero cargada de fuego. «Pero usted, Montclair, jamás tendrá el derecho de decidir sobre mi familia». Un estruendo hizo saltar las bisagras de la puerta principal. Los agentes estaban entrando. El tiempo se agotaba. Raúl apretó la mano de Mariana. «Ven conmigo ahora o no habrá regreso». Ella tragó saliva, temblando, pero dio un paso hacia él. Juntos se dirigieron a la salida trasera. Montclair lanzó una carcajada oscura. «No importa dónde se escondan. Mis ojos siempre los encontrarán». Raúl empujó una puerta lateral que daba a una escalera de emergencia. Bajaron los peldaños con rapidez, escuchando a lo lejos los gritos y disparos de advertencia que retumbaban en los pasillos. Al llegar al estacionamiento subterráneo, Mariana notó un coche viejo, con las llaves ya puestas. Raúl se subió al volante, sudando, y encendió el motor. «Esto nos llevará lejos, por ahora».
Mariana se acomodó en el asiento, aún en shock, con 1000 preguntas en la garganta. Pero antes de que pudiera hablar, notó algo estremecedor. En el parabrisas del auto había un sobrepegado con cinta, marcado con el mismo sello rojo de siempre. Lo arrancó con manos temblorosas. Dentro, un mensaje breve y aterrador. Ya no se trata de ustedes dos. Ahora, tenemos a la niña. El papel cayó de las manos de Mariana, como si quemara. Las letras rojas parecían arder en su mente. Ahora, tenemos a la niña. No, no puede ser. Gimió Mariana, llevándose las manos al rostro. Raúl pisó el freno con violencia, deteniendo el coche en seco dentro del estacionamiento. Su mirada, enrojecida por el miedo y la rabia, buscaba una respuesta en todas direcciones, como si de pronto Lucía pudiera aparecer entre las sombras. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz rota. La dejé con Elvira, susurró Mariana, temblando. Me prometió cuidarla. Un silencio brutal llenó el aire. Raúl cerró los ojos con furia. Te advertí que no confiaras en nadie. Montclair debe haberla usado. Mariana sintió que las paredes del estacionamiento se le venían encima. La promesa que le había hecho a su hija, nadie te hará daño mientras yo esté aquí, se rompía en 1000 pedazos. Tenemos que volver ahora mismo, dijo ella, desesperada, tratando de abrir la puerta del auto. Pero Raúl la detuvo, sujetándola por los hombros. Escúchame, si Montclair realmente la tiene, volver a casa solo es caer en su trampa. Nos espera para atraparnos allí. Mariana lo miró con odio. Es nuestra hija, Raúl. No me importa si es una trampa. El hombre respiró hondo, tratando de contener su propia desesperación. Entiéndelo, si caemos ahora, Lucía se quedará completamente sola. Tenemos que ser más inteligentes. Mariana lo apartó de un empujón. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo pensar como estratega. Soy madre. Raúl sabía que no había argumento suficiente para detener ese impulso. Entonces sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño dispositivo USB, desgastado por el tiempo. Aquí está todo lo que recogí contra Montclair. Si algo me pasa, entrégalo a la prensa, a cualquiera. Pero antes, tenemos que rescatarla juntos. En ese instante, el sonido de un teléfono móvil interrumpió la tensión. Era un aparato desconocido, colocado en la guantera del coche. Raúl lo tomó con cautela y contestó. Del otro lado, una voz distorsionada habló. Señor Torres, señora Torres, la niña está bien, por ahora. Si quieren verla viva, deberán entregarse esta noche, en el muelle número 7. Vengan solos. El teléfono se cortó de golpe. El eco de esa amenaza dejó a Mariana y Raúl hundidos en un abismo de miedo. El muelle, un lugar apartado, sin testigos, ideal para una emboscada. Y sin embargo, era el único camino para volver a ver a Lucía. El silencio en el auto era tan pesado que parecía aplastar el aire. Mariana no dejaba de llorar en silencio, con las manos aferradas al asiento, mientras Raúl apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El muelle número 7, murmuró Raúl. Es un lugar perfecto para desaparecer gente. Mariana lo miró con furia y dolor. No me importa dónde sea. Si es la única forma de recuperar a Lucía, iremos. Raúl giró hacia ella, con los ojos cargados de un cansancio infinito. ¿Y si no es un rescate, sino una trampa? Si vamos sin plan, Montclair nos ejecutará frente a ella para borrarnos de su camino. La idea atravesó a Mariana como un cuchillo. La imagen de su hija obligada a ver algo así era insoportable. Pero la alternativa, no ir, era aún peor. Entonces planeemos, dijo Mariana, secándose las lágrimas con decisión. Pero no me pidas que me quede de brazos cruzados. Raúl asintió. Abrió la guantera y sacó un mapa arrugado del puerto. Señaló el muelle número 7, una zona alejada, sin cámaras, rodeada de galpones vacíos. Aquí es donde estarán. Vendrán armados, lo sé. Pero si logramos distraerlos, aunque sea unos segundos, podríamos sacar a Lucía. Mariana lo observó fijamente. ¿Y después qué? ¿Dónde podemos huir que Montclair no alcance? Raúl guardó silencio.
Sabía que el poder del magnate se extendía mucho más allá de esa ciudad. Sin embargo, levantó el pequeño USB que llevaba en el bolsillo. Si logramos sobrevivir a esta noche, esto puede ser nuestra única arma. Exponerlo al mundo y hacer que la misma prensa lo derrumbe. Mariana tragó saliva. Su esposo ya no era el hombre que se había ido aquella madrugada, pero al mirarlo notó algo distinto, la determinación de un hombre que lo había perdido todo, menos la esperanza de salvar a su familia. La tarde avanzó entre preparativos improvisados, ropa oscura, linternas, un par de herramientas como armas improvisadas. Todo parecía insuficiente frente al monstruo que era Mantclair. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, llegaron al puerto. El aire salado quemaba en los labios y las luces lejanas de los barcos parecían estrellas frías en la oscuridad. El muelle número 7 estaba desierto, apenas iluminado por un faro que parpadeaba. Y allí, en medio de la penumbra, Mariana lo vio, una pequeña silueta infantil sentada en una silla, con las manos atadas. «Lucía», gritó, rompiendo la tensión de la noche. La niña levantó la cabeza con lágrimas brillando en sus mejillas. Pero al mismo tiempo, de entre las sombras surgieron figuras armadas, rodeándolos como lobos en la oscuridad. El frío del mar golpeaba los rostros de Mariana y Raúl, pero el verdadero hielo provenía de las miradas que los rodeaban. Al menos 6 hombres armados se desplegaron en semicírculo, cerrándoles cualquier escape. Lucía, atada a la silla, lloraba en silencio, con los ojos fijos en su madre. «Déjenla ir», gritó Mariana, dando un paso adelante. Uno de los hombres levantó el arma, apuntando directo a su pecho. La obligó a detenerse de inmediato. «Ni un movimiento más, señora Torres». De entre las sombras emergió la figura que ambos temían, Julián Mantclair. Su porte impecable contrastaba con la crudeza del lugar. Caminaba despacio, como si disfrutara de cada segundo del sufrimiento ajeno. «Qué conmovedor», dijo con una sonrisa helada. «Una madre dispuesta a todo por su hija. Y un marido que, después de jugar al héroe, regresa a arrodillarse ante mí». Raúl apretó los puños, conteniéndose para no lanzarse contra él. «Mantclair, si tienes un mínimo de humanidad, suéltala. Ella no tiene nada que ver con esto». El magnate soltó una carcajada que retumbó entre los contenedores vacíos. «¿Nada que ver? Ella es la garantía de que ustedes obedezcan». Mariana, con voz temblorosa pero firme, respondió. «No me importa lo que hagas conmigo. Pero no toques a mi hija». Mantclair se acercó, mirándola de cerca, como un verdugo que disfruta prolongando la agonía. «Ya no es cuestión de lo que yo haga, señora Torres. Todo depende de lo que ustedes estén dispuestos a entregar». Chasqueó los dedos, y uno de sus hombres colocó sobre una mesa metálica un maletín abierto. Dentro, varios documentos y carpetas. Mantclair señaló el interior. «Aquí están las pruebas que su esposo cree ocultar. Yo ya lo tengo todo. Lo único que falta es el dispositivo que lleva en su bolsillo». Mariana miró a Raúl de inmediato. «El USB». Raúl dio un paso adelante. «Si nos dejas llevarnos a Lucía, lo tendrás». Mantclair inclinó la cabeza, como si evaluara la propuesta. «Interesante. Pero tú no estás en posición de negociar». Con un gesto, ordenó a 2 de sus hombres que levantaran a Lucía de la silla. La niña gritó desesperada. «Mamá». Mariana sintió que el corazón se le partía. Dio un paso impulsivo hacia adelante, pero Raúl la sujetó del brazo. «Es lo que quieren», susurró. «Si cedes ahora, nos matan a los 3». El aire se volvió insoportable. Los gritos del mar golpeando el muelle parecían acompasar la tensión. Entonces, de pronto, un disparo resonó en la oscuridad. No provenía de Mantclair ni de sus hombres. Fue desde otro punto, escondido entre las grúas del puerto. Uno de los guardias cayó al suelo. La confusión estalló como un trueno. El estampido del disparo aún retumbaba cuando el cuerpo del guardia cayó pesadamente sobre las tablas húmedas del muelle. Los demás hombres de Mantclair reaccionaron de inmediato, apuntando sus armas hacia la dirección del tiro. «¿Quién demonios está ahí?», rugió Mantclair, perdiendo por primera vez el control de su voz. Otro disparo resonó, quebrando un faro y sumiendo parte del muelle en sombras. Los mercenarios comenzaron a moverse con nerviosismo,
cubriéndose tras contenedores y barandas. Mariana aprovechó la confusión para correr hacia Lucía, pero un guardia la empujó con violencia al suelo. El impacto la dejó sin aire, pero alcanzó a ver cómo Raúl, con la adrenalina en el cuerpo, embestía al hombre para apartarlo de ella. «¡Mamá!», gritaba Lucía, aún atada, con la mirada llena de terror. Entre los destellos de disparos, una silueta apareció sobre una grúa cercana, era doña Elvira. La vecina, que parecía débil y temerosa, sostenía ahora un rifle con precisión sorprendente. «¡Apártense de ellos, malditos!», gritó, descargando otro disparo que hizo retroceder a dos hombres armados. Mariana no podía creer lo que veía. Elvira, la vecina amable, convertida en francotiradora. La mente se le llenó de preguntas, pero no había tiempo para respuestas. Mantcler apretó los dientes con furia. «¡Atrápenla! Ahora!». Varios de sus hombres se dispersaron, buscando el origen de los disparos. El caos se volvió absoluto, gritos, pasos apresurados, el crujir de madera astillada bajo las balas. Raúl aprovechó la confusión para cortar las cuerdas de Lucía con un pedazo de metal oxidado que encontró en el suelo. La niña cayó en sus brazos sollozando. «Papá, pensé que no volverías». Él la abrazó con una fuerza desesperada. «Nunca más me separaré de ti, lo prometo». Pero la tregua duró segundos. Un guardia apuntó directo a Raúl y a Lucía. Mariana, sin pensarlo, se lanzó contra él, derribándolo al suelo. El arma cayó al agua con un chapuzón. Elvira seguía disparando desde lo alto, cubriendo a la familia. Sin embargo, su posición era cada vez más vulnerable. Mantcler, con los ojos desquiciados, levantó una pistola plateada y apuntó hacia la grúa. «Se acabó el juego, vieja entrometida». El disparo resonó con un eco brutal. Mariana soltó un grito desgarrador, sin saber aún si el tiro había dado en el blanco. El fogonazo iluminó por un instante el rostro helado de Mantcler. Mariana contuvo la respiración, esperando lo peor. La silueta de Elvira tambaleó sobre la grúa, el rifle cayó retumbando contra el metal, y su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el vacío. «No», gritó Mariana, extendiendo la mano en un gesto inútil. Pero, contra todo pronóstico, Elvira logró aferrarse a un cable de acero en el último segundo. Colgaba a varios metros de altura, con el rostro crispado por el dolor y la tensión. «Sigan corriendo», alcanzó a gritar con voz desgarrada. «No pierdan tiempo conmigo». Mantcler rugió de rabia. «Dispárenle otra vez». Los guardias intentaron apuntar, pero el caos se multiplicaba. Raúl, aprovechando la distracción, empujó un contenedor con todas sus fuerzas, haciéndolo rodar sobre las maderas del muelle. El estruendo desvió la atención y obligó a los hombres a dispersarse. Mariana corrió hacia su esposo e hija. Lucía temblaba, abrazada al cuello de Raúl, incapaz de apartar la mirada de la grúa donde Elvira colgaba como un milagro vivo. «Papá, ¿la van a matar?», susurró la niña. Raúl la apretó con fuerza, conteniendo su propia desesperación. «No si logramos salir de aquí». Mantcler, furioso, avanzó hacia ellos con paso firme, su pistola aún humeante. «Ustedes no entienden», dijo con voz helada. «No se trata de dinero, ni de poder. Se trata de mantener un orden que jamás permitiré que destruyan». Mariana lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «¿Un orden? Has destruido familias, has secuestrado a una niña inocente. Eso no es orden, Mantcler, es tiranía». Por un instante, la rabia del magnate se mezcló con un destello de respeto hacia aquella mujer que, contra todo miedo, lo desafiaba de frente. Pero el instante se desvaneció en un segundo. Elvira, aún colgando, logró impulsarse hacia una plataforma lateral, cayendo con un golpe seco, pero viva. Se incorporó tambaleante y levantó su rifle una vez más, apuntando directo a Mantcler. «Esto es por cada vida que has destruido», rugió. La escena quedó suspendida en un segundo eterno, Elvira con el dedo en el gatillo, Mantcler con la pistola aún alzada, Mariana y Raúl protegiendo a Lucía en medio de un círculo de caos. Un disparo estaba a punto de decidirlo todo. El muelle entero contuvo la respiración en ese instante. Elvira, con las manos firmes pese al dolor, apuntaba directo al pecho de Mantcler.
Mariana sujetaba a Lucía con todas sus fuerzas, y Raúl, sudando, buscaba cualquier oportunidad de escapar. El disparo retumbó como un trueno. Mantclair retrocedió un paso, sorprendido, pero no cayó. La bala había rozado su hombro, desgarrando su traje impecable. La sangre comenzó a manchar la tela, pero su mirada seguía encendida con un fuego oscuro. ¿Eso es todo lo que tienes, anciana?, espetó con voz ronca, alzando de nuevo su pistola. Elvira intentó disparar otra vez, pero el rifle emitió un chasquido seco, estaba vacío. Mantclair sonrió con la frialdad de un depredador. Ahora es mi turno. Mariana sintió que el mundo se le venía abajo. Gritó con todas sus fuerzas. No. De pronto, un rugido de motores irrumpió en la escena. Varios vehículos policiales irrumpieron en el muelle, con sirenas apagadas pero luces intermitentes que bañaron el lugar en rojo y azul. Decenas de agentes descendieron con armas listas. Policía. Tiren las armas. Los hombres de Mantclair dudaron, intercambiando miradas nerviosas. Pero él, en lugar de rendirse, lanzó una carcajada que heló a todos. ¿De verdad creen que pueden tocarme? Yo soy quien financia a sus jefes. Raúl aprovechó la distracción para empujar a Mariana y Lucía hacia un contenedor, cubriéndolas con su propio cuerpo. Elvira corrió tambaleante hacia ellos, pero se desplomó de rodillas, agotada y herida. Los agentes rodearon a Mantclair y a sus hombres. Por un momento, la balanza parecía inclinarse hacia la justicia. Pero entonces, un hombre de uniforme dio un paso al frente y levantó la mano. ¡Alto! ¡Bajen las armas!, ordenó a los mismos policías. El desconcierto fue total. Los agentes, en lugar de arrestar a Mantclair, comenzaron a bajar lentamente sus armas, obedeciendo a aquel oficial. Mariana sintió un escalofrío. Todo encajaba, Mantclair tenía el sistema comprado. Incluso allí, rodeado de supuesta autoridad, seguía siendo intocable. Mantclair sonrió, ensangrentado pero victorioso. ¿Ven? Les dije que no podían contra mí. El eco de sus palabras resonó en el muelle como una sentencia fatal. El silencio del muelle se volvió insoportable. Los policías, que segundos antes parecían salvadores, ahora obedecían dócilmente al oficial que levantaba la mano. Mantclair, con el hombro ensangrentado, se irguió como un rey herido, pero aún en control. ¿Lo ven?, dijo con voz grave, proyectando poder. La ley, el orden, incluso la justicia, todo me pertenece. Ustedes no son más que piezas en un tablero que yo manejo a voluntad. Mariana apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo la desesperanza hundirle el alma. Raúl, en cambio, se levantó con furia en los ojos, sosteniendo el USB en alto. Quizás controles a la policía. Pero no podrás silenciar la verdad cuando salga a la luz. Mantclair lo miró con desprecio, como quien observa a un insecto. Ese pequeño dispositivo no significa nada. Antes de que logres difundirlo, yo mismo habré borrado cada rastro de ustedes de este mundo. El oficial corrupto dio un paso al frente. Arresten a los intrusos. Dos agentes avanzaron hacia Mariana y Raúl. Elvira, jadeando, intentó interponerse, pero fue golpeada al suelo con la culata de un fusil. Su grito ahogado desgarró la noche. Mariana, con lágrimas en los ojos, susurró al oído de su hija. No tengas miedo, mi amor. Pase lo que pase, no cierres los ojos. Mira la verdad. Lucía, con voz quebrada, respondió. Mamá, yo confío en ti. Ese instante le dio a Mariana una fuerza inesperada. Miró a Raúl y él entendió el mensaje sin palabras, no podían rendirse. De pronto, un rugido ensordecedor cortó la tensión. Una cámara de televisión apareció por el muelle, montada en una camioneta que irrumpió con las luces encendidas. Un grupo de periodistas descendió corriendo, micrófonos en mano, cámaras grabando en vivo. Estamos transmitiendo, gritó uno de ellos. Todo el país los está viendo. Mantclair se quedó paralizado. Por primera vez, su máscara de control absoluto se resquebrajó. El sudor brillaba en su frente mientras el lente de las cámaras lo enfocaba directamente, captando cada gesto, cada palabra. Mariana sintió un destello de esperanza. Tal vez, por fin, Mantclair estaba acorralado.
Pero el magnate sonrió de nuevo, con la calma del lobo que aún guarda un último truco. ¿De verdad creen que me destruirán con una transmisión? No tienen idea de lo que está a punto de suceder. Los reflectores improvisados de las cámaras bañaban el muelle en una luz blanca y despiadada. Cada movimiento quedaba expuesto, sin posibilidad de esconderse. Mantclair, herido pero erguido, levantó los brazos como un actor en su escenario final. «Escuchen todos», bramó con voz potente. «Estos dos traidores que ven aquí», señaló a Mariana y Raúl, «intentaron chantajearme. Querían destruir años de progreso y estabilidad con mentiras baratas». Los periodistas se miraron entre sí, sorprendidos por la osadía. Algunos enfocaban a Mantclair, otros captaban los rostros angustiados de Mariana, Raúl y la pequeña Lucía, aún temblando entre los brazos de su madre. Raúl no aguantó más. «Mentira», rugió, levantando el USB en alto. «Aquí está la prueba de tus crímenes. Lavado de dinero, desapariciones, amenazas, todo está aquí. Y ahora, todo el país lo verá». Los flashes iluminaron el dispositivo en sus manos. Elvira, aún en el suelo, sonrió débilmente, como si por fin la justicia pudiera alcanzarlos. Pero Mantclair, lejos de acobardarse, soltó una carcajada que heló la sangre de todos. «¿Creen que basta con un simple archivo?», dijo, con la voz cargada de veneno. «Antes de venir aquí, ya me aseguré de que cualquier intento de difundirlo quede bloqueado. Mis hombres controlan los servidores, mis contactos dominan los medios. Incluso ahora, mientras hablan, todo puede ser manipulado». Los periodistas murmuraban entre sí, confundidos, pero ninguno dejó de grabar. La tensión era absoluta. Entonces Mantclair levantó una mano ensangrentada y chasqueó los dedos. Desde las sombras, un grupo de encapuchados apareció, cargando con cajas metálicas y antenas portátiles. Eran equipos de interferencia. En segundos, las señales de las cámaras comenzaron a parpadear, distorsionadas. «¿Ven?», dijo con una sonrisa oscura. «Yo decido lo que el mundo ve, y lo que jamás verá». Mariana apretó la mano de Lucía con desesperación. La esperanza que acababa de nacer comenzaba a tambalear. Raúl, en cambio, sostuvo el USB contra su pecho con fuerza. «Entonces tendré que asegurarme de que lo vean de otra forma». Mantclair lo observó con burla. «¿Y cómo piensas lograrlo, Raúl, cuando estás rodeado, desarmado y derrotado?». Raúl respiró hondo, y con voz firme respondió: «Porque no vine solo». Un rugido de motores se escuchó a lo lejos, acercándose cada vez más al muelle. Las luces de varios vehículos iluminaron el horizonte, como si la noche misma se abriera para un nuevo jugador en esta partida. El estruendo de los motores retumbó en el muelle como un trueno liberador. Varias camionetas negras irrumpieron por la carretera costera, con las luces encendidas y sirenas discretas que no pertenecían a la policía común. Mantclair frunció el ceño por primera vez con verdadero desconcierto. ¿Qué demonios es esto? Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe. De ellas descendieron hombres y mujeres con chalecos blindados, insignias oficiales en el pecho y armas de alta precisión. No eran mercenarios, eran agentes federales. «Todos al suelo», gritó la voz firme de una mujer al mando. «Esto es una operación autorizada». Los periodistas, aún aturdidos por la interferencia, no perdieron la oportunidad, siguieron grabando mientras los federales avanzaban con disciplina quirúrgica, apuntando directamente a los hombres de Mantclair. Raúl, con el USB aún en la mano, comprendió lo que sucedía. «Lo logré», susurró, con un destello de alivio en los ojos. «Antes de venir al muelle, envié una copia encriptada a mis contactos de confianza. Ellos trajeron a los únicos que Mantclair no pudo comprar». Mantclair, desencajado, levantó la pistola e intentó apuntar hacia Raúl, pero un francotirador federal disparó primero. El arma voló de su mano, cayendo al mar. El magnate retrocedió, furioso, sudando, como un animal acorralado. «No saben con quién se meten. Yo soy intocable». La comandante federal avanzó con paso firme y le apuntó al rostro. «Hasta esta noche, Mantclair». Los guardias del magnate comenzaron a soltar las armas uno a uno, tirándolas al suelo. El muelle se llenó del eco metálico de la rendición.
Mariana abrazó a Lucía con tanta fuerza que la niña apenas podía respirar. Elvira, sangrando y exhausta, sonrió con lágrimas en los ojos. Al fin, murmuró, al fin alguien lo detiene. Las cámaras volvieron a estabilizarse. El país entero presenciaba en directo la caída de un hombre que se creía invencible. Pero Montclair, incluso rodeado, lanzó una última carcajada, oscura y perturbadora. ¿Creen que esto acaba conmigo? Mis aliados son más grandes de lo que imaginan. Y cuando llegue el amanecer, descubrirán que la sombra que represento nunca desaparece. El silencio fue absoluto. Nadie sabía si aquellas palabras eran un farol o una amenaza real. Las luces de las patrullas federales bañaban el muelle, iluminando un escenario que parecía sacado de una pesadilla rota. Montclair fue esposado, aún murmurando amenazas entre dientes, mientras los agentes lo empujaban hacia una camioneta blindada. Su figura, alguna vez imponente, se reducía ahora a la de un hombre derrotado frente al ojo implacable de las cámaras. Mariana, con Lucía en brazos, no podía dejar de llorar. Lágrimas de miedo, de cansancio, pero sobre todo de alivio. La pequeña la abrazaba con la inocencia intacta, repitiendo una y otra vez: «Mamá, sabía que vendrías por mí». Raúl se acercó, tambaleante, con el rostro demacrado pero con una chispa de esperanza en los ojos. Se arrodilló frente a su hija, acariciándole el cabello. «Perdóname, Lucía. Te fallé cuando más me necesitabas. Pero te prometo que jamás volveré a dejarte sola». La niña lo miró con ternura, como si no necesitara explicaciones. «Eres mi papá. Eso es suficiente». Elvira, apoyada contra un contenedor, observaba la escena con una sonrisa cansada. Había arriesgado todo, incluso su vida, por una familia que no era la suya. Mariana se acercó a ella, le tomó la mano y le susurró: «Nunca podré agradecerte lo suficiente. Eres parte de nuestra familia ahora». La mujer, con la voz quebrada, respondió: «Solo hice lo que cualquiera haría, aunque no todos tienen el valor de enfrentar a monstruos como Montclair». Mientras tanto, los periodistas transmitían en vivo la caída del magnate. El USB con las pruebas ya estaba en manos seguras. Por primera vez, el imperio de corrupción comenzaba a derrumbarse ante los ojos del mundo. Mariana levantó la mirada al cielo estrellado. Habían sobrevivido a la tormenta, pero las cicatrices quedarían para siempre. Aún así, comprendió algo esencial: la fuerza de una familia no se mide en la ausencia de problemas, sino en la decisión de luchar juntos contra ellos. Lucía, con voz suave, preguntó: «Mamá, ¿ahora sí vamos a estar bien?». Mariana la besó en la frente y respondió con firmeza: «Sí, mi amor. Porque mientras estemos unidos, nada podrá destruirnos». Y ahora que esta historia llega a su fin, cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó esta historia?